Buenos días. Vamos a continuar con nuestra explicación de los ejemplos. En este caso vamos a ver unión, join y any. Para esto van a aplicar o lo van a hacer los ejemplos sobre la base de datos facturación. ¿Sí? Como ustedes ya la tienen subida en el aula virtual, recuerden que la tienen que instalar en su servidor local. Una vez instalada, van a escribir use facturación y van a ejecutar el comando para que se active nuestra herramienta en la base de datos facturación y podamos trabajar sobre ellos. Van a ver que tenemos artículos, clientes, envíos, facturas, cuerpo de la factura, localidades, transportes y vendedores. Hemos agregado algunas tablas más y van a ver algunas cosas como, vamos a ver acá la tabla factura, que la tabla factura tiene número de factura, código del cliente, fecha, ¿sí? Fecha de venta, la hora de la venta y el código del vendedor que hizo esa venta. Vamos a ver los clientes y los clientes tienen básicamente los datos básicos que habíamos hecho anteriormente. Código del cliente, apellido, nombre y código postal. Vemos en clientes, envío, factura, cuerpo de la factura, para que vean qué es lo que tiene ese cuerpo de la factura. Y van a ver que dice que para la factura 1000 hay un código de artículo 200 y la cantidad vendida fueron 25. Para la misma factura tenemos código de artículo 300 y la cantidad vendida fue de 50. ¿De acuerdo? ¿Esto qué representa? Representan los ítems de la factura. Por eso le denomino cuerpo de la factura. Bueno, vamos a cerrar esto que ya no tenemos que verlo. Factura y cuerpo factura. Entonces, estamos en join. Típicamente hemos visto que podemos usar join y hacer una equivalencia con los select, como lo vimos en las diapositivas, en la teoría, y que el resultado con un join es exactamente lo mismo. La teoría dice también que es más eficiente usar join porque primero establece las relaciones, las uniones, ¿de acuerdo? Establece el producto cartesiano entre los elementos que queremos vincular de las distintas tablas y luego se aplica el filtro, ¿de acuerdo? El filtro del where. ¿Sí? Se recuerden que where solamente filtra filas. Bueno, en este caso hacemos el left join. ¿Qué es lo que hace el left join? Me muestra los elementos de la tabla de la izquierda, ¿sí? La totalidad de los elementos de la tabla de la izquierda con los elementos que coinciden de la tabla de la derecha, pero me muestra todos los de la tabla de la izquierda. Acá vamos a ver que tenemos clientes y facturas, siendo clientes la tabla de la izquierda. Bueno, hacemos un select del código de cliente. Recuerdan que T1 era el cuantificador y que cliente as T1 era el alias. Bueno, por eso lo mencionamos acá. ¿Por qué lo mencionamos acá de esta forma? Porque código de cliente también está en la tabla facturas. Entonces es necesario diferenciar, indicarle a SQL a cuál tabla pertenece cada uno de los campos. Esto es importante. Bueno, hacemos el select y número de factura. Bueno, de la tabla clientes como T1 y hacemos el left join, haga la unión por la izquierda con la tabla factura. ¿De acuerdo? Sobre el campo de la tabla 1, código de cliente, y de la tabla 2, código de cliente, ordenados por código de cliente. En realidad, como no tenemos un espectro muy grande, nos va a mostrar casi lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces me muestra la totalidad
de los elementos de la tabla de clientes, ¿sí? Con el código de cliente, nombre y apellido, y solamente los números de factura que tienen asociado el número de cliente. Fíjense que acá estos dos null que están aquí es porque no hay coincidencia con sus con número de factura. ¿Qué quiere decir? Que el cliente 106 y el cliente 107 nunca hicieron una compra. ¿De acuerdo? El cliente 108 tiene nombre null y apellido null. Bueno, es una falla porque no se controló que contenga nombre y apellido. Sí, en realidad no los tienen, por eso aparece como null. Bueno, right join. Si hacemos el right join es los elementos de la tabla de la derecha con los elementos que coinciden de la tabla de la izquierda. Sí, hace exactamente lo mismo, solo que en forma invertida. En este caso lo ordené por número de factura. Si lo vemos, ¿sí? No aparecen los null, solamente aquellos que tienen factura. ¿Está bien? Los que nunca compraron no aparecen. Vamos a ver outer join. Outer join no es una función soportada, o sea, no es una cláusula soportada en MySQL. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes lo sacan de acá y lo ejecutan, no va a andar. Les va a dar un error porque no está soportado. Pero sí soporta left outer join y right outer join. ¿Qué es lo que hacen? Recuerden, vemos en la teoría que excluye todos, ¿sí? Todos los que pertenecen a un conjunto, ¿sí? Muestra solamente lo del conjunto externo. Entonces, en este caso, el conjunto externo van a ser clientes, la tabla clientes, y la tabla factura va a ser el conjunto interno. Si lo ejecutamos, agregamos una condición. Cuando código de cliente de la tabla 1 no sea nulo. En realidad no hay elementos nulos en código de cliente. Vamos a ejecutarlo y me va a mostrar, ¿sí?, todos los elementos que están por fuera, que son los clientes, ¿sí?, y que incluso no tienen elementos en la tabla número factura, pero me muestra todos los externos. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si nosotros sacamos que de T1 código de cliente sea not null? Ejecutamos y el resultado va a ser exactamente lo mismo porque código de cliente de la tabla 1 no tiene elementos nulos. ¿Mm? ¿De acuerdo? Código de cliente, no hay código de cliente nulo. Perfecto. Si hacemos el right, o sea, el proceso al revés, o sea, el espejo de esto, del left, vamos a ver que los resultados van a variar escasamente. Me va a poner todos los elementos que existen del número que tiene el número de factura con un cliente, ¿sí?, indistinto de que si el cliente compró. Perdón, acá aparecen solo los que compraron. ¿Está bien? En este caso, en particular, no hay mucha diferencia con usar left join o right join. Se tiene que dar el caso de que las tablas tengan esos elementos y los puedan excluir. Caso contrario, mientras lo estamos mencionando acá, van a seguir apareciendo. Cuando hacemos unión, ¿para qué sirve la unión? Para unir dos tablas. Las condiciones era que para que haya unión, el tipo y la longitud de datos de los campos que estamos mencionando, ¿sí?, deben ser iguales. Tipo
¿sí? Y longitud. Tipo y longitud. ¿Mm? El elemento de unión tiene que ser igual, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se van a unir por el código de cliente. Entonces, si lo ejecutamos, fíjense lo que hace unión. Me muestra de la tabla, la primera tabla, los códigos de cliente y el nombre, y de la segunda tabla, los códigos de cliente y el número de factura. ¿Está bien? Eso es lo que hace unión. Genera otra tabla, una lista más. Podríamos crear una nueva tabla con esos datos. Union Hall. Me va a mostrar todos. En este caso, código de cliente y código de cliente va a ejecutar o me va a mostrar los mismos. Entonces, código de cliente de la primera tabla unido con los códigos de cliente de la segunda tabla. Podemos hacer algunas condiciones. Se pueden agregar where, ¿sí? O sea, todo ese tipo de cosas podemos agregarlo en una unión. Si hacemos unión Hall acá, va a ser lo mismo. La diferencia que existe entre unión y unión Hall es que en el caso de elementos repetidos, unión hace las veces de un distinct y union Hall no, union Hall muestra todos. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué usamos en este caso? Hacemos referencia a left join, right join y los outer join, porque en algunos casos tenemos que saber cuáles son los elementos, la totalidad de elementos de una tabla con los que coinciden de alguna otra tabla, o viceversa. Eso es necesario. ¿Qué es lo que tenemos que saber nosotros como programadores? ¿Qué datos tienen? Y tener una muestra, si son tablas muy grandes, de el tipo de datos y la cantidad de datos. ¿Para qué? Para que nosotros cuando nos arrojen los resultados, tener una pista de que si esos datos que nos dio son los correctos. ¿Mm? Recuerden que SQL, salvo que tenga un error en la sintaxis, no devuelve errores. ¿Sí? Muestra datos o no. Puede mostrar X cantidad de filas o no. Ese es el detalle que hay que tener en consideración cuando usamos SQL. Es muy sencillo, pero también es muy fácil equivocarnos en la construcción lógica de las sentencias. Vamos a continuar en el próximo video.